Hagamos como siempre. Como ustedes saben, yo siempre digo y también escribo que con la Biblia solo da para hacer como si. Sin embargo, tenemos ese dato, tenemos el dato bíblico. También tomamos otro dato histórico y hagamos algunas reflexiones como siempre. Y pongamos a prueba algunas, que son siempre fundamentales para tratar de entender la diferencia. Es que esta vez, en lugar de plantear las preguntas a los teólogos, intentaremos hacer algunas preguntas para los juristas. Porque a través de la Biblia, a través de su historia, ya a través de la historia de aquel pueblo, en realidad para hacer algunas consideraciones que normalmente no se hacen, pero que pienso puede valer la pena considerar seriamente. Comencemos con un poco de historia muy cercana en nuestro tiempo. Yo lo definía moderna o incluso contemporánea. Una de las extrañas verificables con la historia de aquel pueblo, una extrañeza que nace desgraciadamente de un evento muy dramático que es el Holocausto o la Shoah, es decir, de los 6 millones de hebreos que fueron exterminados por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, este es un hecho histórico. La cosa extraña que se establece junto a esa verdad histórica es el hecho de que las décadas antes del nazismo ya había quien escribía que 6 millones de hebreos harían muertos o debían de morir, serían muertos. Bueno, en el sudoeste de Europa, y la cosa extraña es que a escribir tales artículos eran periódicos muy importantes, que publicaban artículos judíos o importantes diarios estadounidenses. Lo importante es verificar porque que escribía ese tipo de cosas. Por lo tanto, este es un hecho que debería ser analizado con mucha atención. Para entenderlo, leo solo algunos pasajes muy cortos de ese diario o esos diarios norteamericanos, de modo que usted encuentre la lista de los enlaces de los sitios para verificación de eso que estoy diciendo. Digo, por ejemplo, que el 6 de junio de 1915, The Sun escribe que 6 millones de hebreos en Rusia son perseguidos, dejados para morir de hambre, masacrados, etc. 18 de octubre de 1918, The New York Times escribe que 6 millones de hebreos en Europa necesitan ayuda. De nuevo, The New York Times, en septiembre de 1919, escribe textualmente que 6 millones de hebreos en Ucrania y en Polonia recibieron noticia que serán completamente exterminados. The Atlanta Constitution escribe el 23 de febrero de 1920 que 6 millones de hebreos en Europa están siendo perseguidos. The New York Times 1920 escribe que 6 millones de hebreos en Europa mueren de hambre y de enfermedades, etc. Bueno, está establecido que murieron 6 millones de hebreos. Está establecido que murieron debido al holocausto, crimen cometido por el nazismo. Nos preguntamos, ¿cómo 50 años antes leí algún artículo de periódicos estadounidenses? Pero ustedes podrán verificar a través de los enlaces con publicaciones judías fichadas en finales de 1800. Por lo tanto, cuando Hitler estaba naciendo, ya se sabía que habían 6 millones de hebreos que serían muertos. Por lo tanto, esto es realmente una cuestión que merece una gran profundización, una importante profundización. Sabemos y esperamos que los históricos tarde o temprano nos expliquen cómo 50 años antes, al menos 50 años antes, ya era del conocimiento que el sudeste de Europa 6 millones de hebreos serían muertos, y 6 millones fueron el número estipulado a muertes. Es decir, es un número que extrañamente continúa a través de los años y por lo tanto todos entendemos que es un hecho estadísticamente casi imposible. Por eso vale la pena profundizar y verificar. Pero lo que es importante, y ahora hago la conexión con la Biblia, es que todos sabemos que al final de la Segunda Guerra Mundial se instruyó un proceso por crímenes contra la humanidad que todos conocemos, que es el proceso de Nuremberg. Ahora bien, partiendo de un análisis muy rápido de lo que sucedió, me pregunto a los juristas, porque yo no soy experto en ley. Por lo tanto, pido a los expertos si vale la pena analizar algunos principios jurídicos que se aplican al procedimiento de Nuremberg. Es decir, si vale la pena analizar desde un punto de vista bíblico, y explico inmediatamente.
El proceso de Nuremberg se aplicó un principio, dijo que fue la primera vez, muy importante, y que creó, por lo tanto, un precedente, que lo creó. Todos sabemos, leo aquí un fragmento de uno de estos estudios jurídicos, porque hay muchas publicaciones, cientos, miles de publicaciones que relatan el proceso de Nuremberg. Justamente debido a esta particularidad particular, sabemos que tiene un principio jurídico que dice lo siguiente: nullum crimen, nullum poena, sine previa lege poenali. ¿Qué significa eso? Que es un hecho no puede ser juzgado como crimen, por lo que no puede imponerse una pena si no existe una ley, si no existía previamente una ley que defina ese hecho como crimen. ¿Qué sucedió en el proceso de Nuremberg? En este video explican estos estudios jurídicos, la cita está subtitulada aquí. Paradójicamente, el Tribunal de Nuremberg fundó su juicio y su sentencia en las leyes creadas post factum. Esto es, el crimen por el cual el proceso fue instituido no era previsto como crimen por ninguna ley. Se crearon leyes post factum y en base a esas leyes el proceso fue instruido. Los culpables fueron condenados y las penas se aplicaron. ¿Penas para qué tipos de delitos?, se pregunta uno. Se definieron crímenes contra la humanidad, los asesinatos, los exterminios, la esclavización, la deportación y cada acto inhumano que se cometió. Y son verdaderos crímenes, como son definidos por estos estudios jurídicos de carácter internacional. Este causó obviamente muchas contestaciones. Hubo quien escribió que esas acusaciones no podían ser impugnadas porque en la época en que ocurrieron los hechos no existía una lectura que las preveía como crimen. Sin embargo, al final se estableció que ciertos delitos no prevén necesariamente una ley preventiva, pero se refieren a un derecho natural. Por eso escriben los estudios jurídicos que incluso en ausencia de una legislación específica en Nuremberg se empezó a poner en claro las circunstancias por las cuales existe una parte del derecho internacional, así como la parte de derecho nacional, que se refiere al concepto de derecho natural, mismo con referente a la naturaleza humana y al hecho de que es inherente al individuo ser tutelado y respetado en su dignidad. Por lo tanto, es un derecho indiscutible que no existe una ley preventiva. Se citan obviamente estudios de juristas e incluso de filósofos, pero al final se llega a esa conclusión. Por primera vez, una hipótesis delictiva se aplica a hechos y comportamientos realizados previamente. Por lo tanto, esta es una medida legislativa, como viene definido el ex post facto. Incluso tiene la cita de el gran pensador, de un filósofo, Hans Kelsen, que constató en parte lo que fue el proceso de Nuremberg, pero al final, él mismo no dudó de la necesidad de la condena de los criminales. Aunque esta condena se basa en una ley abiertamente retroactiva, ahora, aquí se estableció ese principio. Y se estableció ese principio para aplicarlo contra esos crímenes cometidos por el nazismo y definidos crímenes contra la humanidad. Repito, no soy experto en leyes, no soy experto en leyes, jurisprudencia, por lo tanto, pido a los juristas, porque el entero Antiguo Testamento es un compendio de crímenes contra la humanidad. Es decir, el Antiguo Testamento entero es un compendio de genocidios, exterminios, feminicidios, infanticidios, los feminicidios selectivos, los niños, y diría también con agravante de crueldad gratuita, es decir, sin la mínima necesidad de infligirlo. Todo fue hecho basado en las leyes que fueron, de reglamentos que fueron promulgados por ese Yahvé y que fue transformado luego como Dios. Leyes promulgadas bajo bases étnicas o, solamente decir términos modelos, bajo bases raciales. La Biblia es un compendio de todo esto.
Dado que existe el principio de la retroactividad, yo me pregunto, ¿puede ser aplicado a la Biblia? Sé que parece una locura, pero debemos partir de un presupuesto que existen en la Tierra al menos 2.000 millones de personas que afirman que Yahvé está vivo todavía. Está todavía vivo porque es Dios. Y todos aquellos exterminios, es decir, todos aquellos crímenes contra la humanidad fueron perpetuados por Él. Ahora bien, es conocido que en el proceso de Nuremberg de la jerarquía nazi decía, hicimos porque nos fue ordenado. Bueno, en la Biblia sucede lo mismo. En la Biblia tiene, entre otros, como puedo decir, tiene la repetida reproducción de estos crímenes. Yo diría repetida y complaciente reproducción de esos crímenes, de la parte de aquellos mismos que la cometieron. Es decir, aquellos que los cometieron, testigos de lo que hicieron de esa manera. Y están contentos de haber hecho así. Eran satisfechos de haber hecho de esa forma porque ejecutaban las órdenes del jefe. Yahvé, que luego fue transformado en Dios. Si pensamos que Yahvé todavía está vivo porque es Dios, o bien si pensamos que todavía vive por ser un individuo que pertenece al grupo de los Elohim, que sería la cosa más verdadera, porque Yahvé, afortunadamente para todos nosotros, no es Dios. Pero como todos los textos antiguos nos dicen que esos individuos vivían por mucho tiempo, y nosotros no tenemos conocimiento de su muerte, yo pido a los juristas así la aplicación del principio de la retroactividad también vale para el Antiguo Testamento, o sea, y que, como es común decir, abrir un expediente contra Yahvé. Diría para instruir a un proceso contra Yahvé. Obviamente en ausencia, pues él mismo no está presente. Diría, porque la Biblia es realmente un compendio de testimonio de crímenes contra la humanidad. Diría incluso testimonios repetidos a lo largo de los siglos, nunca desmiento, siempre revocados, renovados, es decir, de los mismos que cometieron decía, sí, los cometemos, ahora veremos. Nosotros cometemos porque nos fue ordenado de esa manera. Cuando, por ejemplo, en el libro de Josué, capítulo 10, se narra la batalla de Gibeón, se titula de esa forma. Cuando Josué y los hijos de Israel terminaron de masacrarles con una tragedia feroz, volvieron al campamento, etcétera, etcétera. O bien, aquí se habla de la conquista de la ciudad de Maquedá, y Josué, después de conquistarla, la exterminó con todos sus habitantes. Por lo tanto, después de haberla conquistada, mata a todos sus habitantes. Por lo tanto, es asesinato, exterminio gratuito. Después de Maquedá, va a Libona. Allí mató a golpe de espada a todos los que allí vivían, no dejando a nadie vivo. Después Libna va a Lachish y repite exactamente el mismo crimen. Así se define el proceso de Nuremberg. Así Josué conquistó toda aquella tierra, la montaña, el Negev y las campiñas, no dejando ningún sobreviviente. Derrotó a todos sus reyes sin dejar sobreviviente alguno, como había ordenado Yahvé, el Elohim de Israel. Ahora bien, órdenes de este tipo, es decir, órdenes de exterminio total, la Biblia está repleta.